¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Yo conocí Misión Rural por una prima. Mi familia tenía muchos problemas de alcoholismo, drogadicción, de mis hijos. Una hija que no me hablaba hace 6 años. Pero yendo mucho hacia atrás, la vida de Irene, que soy yo, desde niña, pues con un padre que tomaba, una madre que nunca me dieron cariño. Crecí con muchos golpes que nos tuvieron que enviar a lugares lejos de la familia para poder ir a la escuela. Y allá todos éramos maltratados. Me corrían de la casa, me daban solamente lentejas y habas para comer. Fue un abuso mucho, demasiado. Intentos de abuso de muchas personas en la familia. Y de mi madre, desde que tengo uso de razón. No sé que ella, cómo se miraba con algún hombre, y yo crecí con mucho sentimiento hacia ella, mucho celo. Y ese señor que en ese cerro allá en medio de la nada, que no había agua ni luz ni nada de carreteras, crecimos allá en el medio del bosque a 3 horas de camino para llegar a un pueblo pequeño. Yo miraba a ese señor y tenía mucho deseo de matarlo, y perseguía a mi mamá siempre que se desaparecía. Todos los días se desaparecía y yo quería encontrarla, quería encontrarlos, pero pues Dios no me lo permitió. Siempre después de que no la encontraba me iba a un cerro a llorar, a una piedra enorme en el medio del bosque. Ahí lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, ¿por qué yo vine al mundo a sufrir solamente? Y pues después, así pasó en una ocasión que ese señor hacía señas de un cerro alto ahí. Yo una vez tomé un arma que mis hermanos tenían ahí colgadas, de un rifle pequeño, y disparé un balazo con toda mi intención de pegarle, porque yo tenía mucho celo de mi mamá. Y al final así crecí toda mi niñez hasta que me llevaron a la escuela, y donde yo fui abusada y todo. Que no fui abusada sexualmente, pero muchas veces corría como gato y ratón escondiéndome afuera, atrás del jardín en la noche de un tío, del hijo de mi tía y otro tío también. Y así crecí, sí, los 13, 14 años. Ya de escuela más, solo llegué a 3er grado, y mi papá cayó preso en ese tiempo porque sembraban unas hierbas allá en el cerro, y él cayó preso en ese tiempo que yo estaba en la escuela en Guadalajara. Después mi mamá iba y me visitaba ahí para ir a visitarlo a él también, y era cuando ella me llevaba a visitar a mi papá a la cárcel. Y ahí también ella pues abusaba de mí, me pegaba muchísimo, muchísimo, porque en una ocasión ese tío, hijo de mi tía, ese señor que ahora ya es grande, pues era como 17 años y yo era más chica, y dormíamos en un pequeño cuarto esa vez que llegó mi mamá, y él se bajó a la cama ahí conmigo al piso, acaba de bajarse para tratar de abusarme. Y ella abrió la puerta y lo miró ahí. A otro día ella no me preguntó qué pasó, nada, simplemente me arrastró de los cabellos, me golpeó muchísimo sin preguntarme siquiera qué hice, qué pasó. Y así crecí al 3er año de escuela. Yo ya no quise regresar. Le dije a uno de mis hermanos que yo no quería regresar, y él me dijo, pues está bien, si no quiere regresar, pues está bien. Y así fue que yo regresé, ya me quedé en el rancho otra vez, en la misma situación. A los 18 años yo
me quise venir con uno de mis hermanos para Estados Unidos. Me vine acá y acá pues yo conocí un muchacho de Durango que era mi novio un poco tiempo y me llevó a vivir con él a la fuerza. Yo no quería todavía, era muy poco de conocerlo y él me pegó una enfermedad contagiosa. Y así estuvimos 1 año, 2 años, nació mi hija. Cuando mi hija tenía 2 años casi, mi hermano otro vino y me llevó para México porque él ya estaba muy, muy malo y no hablaba bien, había tenido cirugías del cerebro y era difícil cuidar a mi hija. Y pues ahí ya yo me fui para México y allá batallaba mucho. Tenían permiso solamente para trabajar muy difícil. En Los Ángeles conocí al que es ahora mi esposo, quienes yo ya sabía en ese tiempo de esa enfermedad y tenía muchísimo miedo, pues decidí, dije, mi vida va a ser sola, yo no quiero estar con nadie nunca más. Llegué a la casa con esa cuñada de mi hermano que me vine, llegamos con su hermana, a su casa de su hermana, porque yo no tenía dónde llegar, ni traía dinero, ni nada. Y me quedé ahí, ellos me alojaron como su hija, me trataron como una hija. Ahorita soy agradecida. De ahí conocí y también él me llevó de ahí. Fuéramos novios 6 meses y me dijo, ya te vas a quedar conmigo, ya no me regresó. Pues de ahí yo pues ya le pedí a Dios con esa enfermedad, le pedí con todo mi corazón que yo no quería que nadie se fuera a enfermar, ni él ni mis hijos, porque él estaba en los caminos de Dios y yo le contaba todo lo que pasaba y entonces él me dijo que cuando yo estuviera en situaciones muy difíciles, que me encara en un lugar donde estuviera sola y me pusiera de rodillas y le pidiera a Dios qué quería yo. Y en ese momento yo le pedí a Dios que me diera amor, que me diera mucho amor. Y así Dios lo dio. Fui la mujer más feliz del mundo. Y así pues yo conocí que sí, ese Dios que había, sí existía. Después ya pues mis hijos fueron creciendo sin amor, igual que yo y mi esposo, sin ninguna gota de amor tampoco. Y finalmente yo empecé a agarrarme de la Virgen María porque ese cuñado me dijo que tenía que rezar como la mamá de San Joaquín, Santa Mónica, que tenía que rezar y rezar por la conversión de mis hijos. De ahí yo me agarré pues del Santo Rosario. En el tiempo de la pandemia, pues yo ya rezaba el Rosario y miré la canal de Noel Díaz, y ahí yo tuve un metanoia. Tuve un metanoia en una de las prédicas de Noel Díaz. De ahí mi vida dio un giro de 100% grados, que yo miraba de otra manera, pensé de otra manera. Todo me cambió de metanoia. Metanoia después, yo hacía el rosario, hacía todas las, faltaba algo. Yo decía, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Cuando una prima me manda a decir que si ya había ayunado, le dije, sí, pues los ayunos que pide la Virgen María, pues que ella pide que rece, que ayune uno los miércoles y viernes. Y ella me dijo, no, el ayuno de 40 días. Le dijo, yo y mi hermana lo hicimos y yo me vino a la mente, eso es lo que yo le pedí a Dios, lo que me faltaba, el ayuno. Pues hice mi ayuno, lo terminé en agosto en el 2021. Y ahora, después de ese ayuno, empecé otro ayuno en el mismo mes, en el mismo año. Que lo terminé para el 22 de octubre, que viene siendo mi cumpleaños. Terminé mi segundo ayuno. Pero Dios me dio dones hermosísimos. Me dio dones hermosísimos. En el primer ayuno me dio la gracia de poder cargarlo en mis brazos. Cuando yo rezo el Padre Nuestro, Él está en mis brazos, bañado de su sangre.
y su sangre corre por mí. Su sangre me moja mi cuerpo. Es algo hermosísimo que es una bendición hermosa. Y en ese ayuno, pues Él me dio esa gracia hermosísima. Que tenía un hijo en drogas muy feo. Era un infierno. Yo vivía mi ayuno, pero con la paz adentro. Era como vivir la vida adentro de mí. Pero cuando yo tenía que llevarlo a conseguir la droga, porque Dios envió muchos ángeles alrededor de mí, de nosotros envió una maestra que lo conocía de 10 años, y esa maestra, buscando y buscándolo, no tenía hijos y se encariñó con él como un hijo. Sabía de su problema y lo estaba ayudando siempre y no quería que se metiera más en problemas, y entre las dos buscando tantas ayudas para poder ayudarlo, cómo salir de esas drogas, ¿sí? Y en la oración siempre pidiéndole a Dios. Y cuando encontramos esa hierba que hay en África de bogaína, pero tratando de como $10,000 o más, y ella dijo, yo los pongo, porque yo le dije, ¿y cómo pago? Yo no tengo el dinero. Ella me dijo, yo lo pago, yo quiero que se alivie. Hicimos el trámite, pues Dios nos fortaleció, Dios abrió las puertas, y todo se fue abriendo paso como maravilla. Cada día él se dio cuenta cuando yo lo llevaba a buscar lo que él necesitaba y miraba el trámite de sus papeles, de su pasaporte y todo. Y él dijo, no puede haber nadie más que haya hecho esto, es Dios. Yo sé que esto es Dios y esto viene de él porque nadie más lo pudo haber hecho. Y desde ahí pues ya se hizo el proceso, fuimos a Rosarito, se hizo la cita y Dios le dio la gracia de hacer su tratamiento. Y ahora mi hijo tiene desde enero 9, tiene hasta ahorita ya sano y está trabajando, está bien, para la gloria de Dios, porque el ayuno tiene sus frutos. Y yo estoy emocionada y diario le doy gracias a Dios y le bendigo por eso. Y en el segundo ayuno, pues Dios me dio la gracia, otra gracia hermosísima. Perdón, es que estoy agarrando mi cargador del teléfono que se le está acabando la batería. Pues en el segundo ayuno también, pues Dios hizo ese ayuno, me fue muy difícil, muy difícil porque yo me estaba muriendo de hambre. Yo me estaba muriendo de hambre en ese ayuno, fue muy difícil. El primero fue hermosísimo, bien fácil, pero el segundo fue de mucha hambre, mucha presión, que come y come, no hagas otro y no hagas otro. El alcoholismo de mi esposo está muy mal ahora. Es una lucha muy fea con el espíritu malo que nos quiere separar, porque él solo viene a destruir y matar, como dice el Padre. Él nos quiere ver como enemigos. Pero Dios está aquí y yo sé que Él está obrando. Y hice un pequeño ayuno también de 20 días, casi 20 días. En ese ayuno fue pesadísimo, no lo podía hacer, no lo logré terminar porque me moría de hambre. No, el pan ya no me pasa, el agua son traguitos pequeños. En los dos ayunos fue difícil. El segundo fue difícil porque no podía, el pan simplemente no lo podía pasar, ni tomar el agua tampoco casi. Pero en este de 20 días, Dios me dio otra gracia hermosísima, me dio sus huellas en mis manos y en mis pies, y me dio una corona de espinas hermosísimo, que yo me siento con mi corona cuando yo inclino mi cabeza para rezar el Padre Nuestro. Él está ahí, su corona está hermosísima.
y son bendiciones y gracias hermosas. Todavía hay mucha sanación que mi familia necesitamos, mis hijos, mi hija que en esos ayunos también, mi hija, en ese ayuno último de 20 días, mi hija también que tenía 20 años en Texas, una veterana de la Marina de 36 años, mi hija. Tengo 3 nietecitos con ella y también Dios abrió las puertas, que no nos quería. Tenía muchas heridas en su corazón, tal vez. Yo una ocasión que fui, le conté toda mi historia que estoy contando y luego la lastimé porque yo la sentí como mi mejor amiga y abrí mi corazón, pero algo le hirió su corazón porque ella me dijo que me sentía como una extraña y nos quería lejos de su familia. Pero en este ayuno de los 20 días, ella en su cumpleaños igual yo le escribía y nunca me contestaba y le marcaba y nunca me contestaba. En este último cumpleaños yo marqué igual como todos los años y ella me contestó y como si nada, no llore mamá, me dijo todo está bien. Todo está bien, me dijo, no se preocupe, no llore, todo está bien. Y así pasó, cada vez que yo le marco o le mando un mensaje, ella nos contesta y entonces yo pensé, pues voy a decir si podemos ir a visitarla, yo y mi esposo. Y ella me dijo que sí, le dije tal vez para Año Nuevo. Sí, me dijo, está bien, dijo. Pero como a la semana ella me mandó un mensaje que si mejor ellos podían venir para Navidad, si eso estaba bien con nosotros, en vez de nosotros ir. Y yo le dije que sí, que eso era maravilloso. Y así pasó. Eso es lo que ha sido. Dios me ha dado las gracias, muchísimas de que estos ayunos, Él ha sembrado muchísima paz en mi vida, en mi corazón, aún en las difíciles pruebas que yo estoy pasando todavía con mi esposo, porque también yo no le había dicho a mi esposo que yo tenía esa enfermedad. Cuando yo caí enferma al hospital, toda su familia se preocupó y me dijeron que si yo lo sabía, y yo con el miedo, porque ellos me habían rechazado siempre porque tenía una hija. Yo tuve muchísimo miedo, los miedos que el demonio pone. Le dije que no lo sabía. Pero en este último ayuno, Dios me dio la gracia de decirle la verdad que sí lo sabía. Y eso ha sido un problema grandísimo para él porque yo le pedí perdón, le expliqué la situación, que Dios me quería libre, como las águilas para volar y servirle, que los miedos y todo lo que el demonio pone no vienen de Dios. Él solo me dijo que hubiera preferido que yo me hubiera callado, que yo no hubiera dicho nada de eso a él, que eso le había dañado muchísimo. Y así pasaron 3 días que no me quería hablar, se retiraba de conmigo, me huía. Después ya actuó normalmente, pero el alcoholismo es tremendo. Todos los días está tomando muchísimo, pero yo sigo orando a Dios, sigo yendo a la misa todos los días, sigo en las confesiones. Todos los días rezo el Santo Rosario a la Virgen María de Medjugorje, se los he consagrado y es mi deseo que un día ella me conceda la gracia de ir a Medjugorje junto con mi esposo. Pero últimamente anoche él otra vez me dijo que él no era feliz, que él hubiera preferido que yo le hubiera dicho la verdad desde una vez, que su vida hubiera sido otra, que él no le haya sentido a su vida, que es infeliz. Y pues yo le pedí perdón otra vez y le dije que pues yo no lo podía mantener a mi lado si él no lo quería, que lo que él quisiera. Me dijo que ya era tarde, que él se iba a quedar por sus hijos, pero que él no tiene deseos de vivir, no le haya sentido a la vida para nada y sigue tomando y que al cabo él se quiere morir mejor. Y es dificilísimo porque yo sé que es un espíritu malo que nos ha atrapado,
que se ha metido a mi hogar, a mi matrimonio, pero yo confío en Dios le pido que me dé otra gracia, de otro ayuno más, el de diciembre, este que viene, de noviembre al 24, que me dé la gracia, porque sí, solamente con su gracia puedo hacerlo, con él, Jesús ayunando en mí, y también todavía pedir por mis hijos, porque también están en el pecado de fornicación, durmiendo con sus novias aquí en casa, y eso es pecado, y fuman marihuana y dicen que no, que no es pecado, que eso está bien, que no quieren escuchar a Dios, que no quieren que yo les palie en las fuerzas a Dios en su boca, me dicen que los deje, y yo he entendido eso, que es Dios el que va a actuar, no yo, que yo tengo que orar y orar por ellos, y que Dios es el que va a hacer su obra en ellos, y todos vamos a servirle a Dios.